Cordial saludo para las personas que nos están viendo. A continuación le vamos a presentar un proyecto que trata sobre el aseguramiento de la calidad del secado de la madera usada para la fabricación de estivas. Quienes presentan son Víctor Pelalcázar, Brian González, Alejandro Monroy y Sebastián Peralta. El siguiente proyecto nos vamos a enfocar en dar a conocer la importancia que tiene la variable de la temperatura en el proceso de secado, control de la humedad y tratamiento térmico. El proceso de la madera es muy grande, muy extenso, pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en la fabricación de estivas. Eh, Nos vamos a basar en la reglamentación NIF 15 y vamos a tomar como referencia a una empresa vallecaucana que se llama Madepal y está ubicada en el sector de Palmaseca. Nuestros objetivos. El objetivo general es identificar la importancia del manejo de la temperatura en el proceso de secado de la madera para la fabricación de estivas. Y nuestros objetivos específicos son caracterizar los equipos e instrumentos utilizados para la toma y manejo de la variable de la temperatura, describir el proceso de secado de la madera y fabricación de estivas, conocer las normas y reglamentaciones aplicadas en el secado de la madera. Temperatura. En esta parte nos vamos a basar en el área del secado de la madera. El calor es una fuente en que la moléculas de agua en la madera adquieren la energía cinética necesaria para la evaporación. La velocidad de esta evaporación depende a su vez de la cantidad de energía suministrada por una unidad de tiempo y de la capacidad del medio para absorber la humedad liberada por la madera. Bueno, la importancia de la temperatura en el secado de la madera. Para las industrias productoras de madera es muy importante tener un control sobre la temperatura, ya que esto permite tener un porcentaje de humedad muy bajo para que los productos que ellos fabrican sean de buena calidad y cumplan las especificaciones del cliente. Si los productos que ellos entregan son de buena calidad, entonces no va a haber pie a que los clientes busquen reemplazo de, en este caso, estivas de madera por estivas de plástico o metálicas. Bueno, ¿qué nos permite llevar este control? Va a mejorar las propiedades físicas, químicas y la estabilidad dimensional. Como sabemos, cuando la madera viene muy húmeda, tiene unas dimensiones más grandes porque está cargada, por decirlo así, de agua. Esto permite también reducir el contenido de humedad para lograr buena calidad de los productos. Al disminuir la humedad a una temperatura correcta, vamos a asegurar de que los productos sean de buena calidad, eh, permitiendo de que la madera dure por mucho más tiempo y pueda ser utilizada a un largo periodo. Esto permite disminuir el peso, eh, facilita la manipulación y baja los costos de transporte. Cuando la madera viene en su porcentaje natural de humedad, pues es más pesada, por lo que algunas maderas tienen el 120% más o menos de humedad, entonces pues eso se hace más complicado para la manipulación y los transportes. Evita fundamentalmente la aparición de defectos en la madera o tiene un contenido de humedad apropiado, mejora el aislamiento térmico, acústico y eléctrico. En este caso, las maderas con un porcentaje de humedad muy alto pueden ser eh, un, un conductor eléctrico y permite también una mejor penetración, preservando
preservantes en el tratamiento industrial y una aplicación más eficiente de pinturas y barniz. Tenemos una madera con poco porcentaje de humedad, vamos a poder aplicar productos que pueden ayudar al cuidado de estas. Bueno, a ver, en el último punto, vimos que si tenemos un porcentaje de humedad muy bajo, vamos a poder aplicar el productos. ¿Qué pasa con estos productos? Entonces vamos a evitar estos grupos de plaga. Aquí tenemos en la primera parte que es insectos, algo muy conocido como los gorgojos y las polillas. Tenemos los anobiches, los botricidae. Esos son nombres científicos de los insectos, de las plagas que atacan a la madera cuando no se le da un tratamiento correcto. Bueno, existen dos formas de secado de madera. Está el secado de madera natural y el secado de madera artificial. Cuando hablamos del secado de madera natural, es el que se realiza en ambientes libres, al aire libre y expuestos a la radiación solar. Normalmente un proceso de secado natural puede tardar alrededor de 3 meses. Existen otro tipo que es el secado artificial, el cual se clasifica en 3 tipos: con aire seco, con aire húmedo y por vaporización en autoclave. Nuestro proyecto se enfoca en tipo de secado artificial con aire seco. En la siguiente imagen pueden observar una cámara de calor térmico en la cual la utilizan para realizar este proceso de secado artificial con aire. A continuación les voy a presentar un video el cual se puede explicar de una manera más didáctica el funcionamiento de esta cámara. Esta es la cámara de secado de la madera. Su funcionamiento básicamente es que se deben de apilar la madera en estivas, eh, teniendo una, la cual posteriormente se ingresa en las cámaras de tratamiento térmico. Luego, esta cámara tiene 3 sensores en la parte inferior de las parrillas, en la parte media y en la parte alta. Estos sensores lo que hacen es comunicar esa información a un software externo que es manejado por un recurso humano, el cual le está transmitiendo los datos minuto a minuto de cuál es la temperatura que se está aplicando en dicho proceso. Posteriormente, los sensores se activan cuando la cámara de llenado empieza a recircular el aire por todo el apilado de estivas de madera. Cuando llega a una temperatura de 133 Fahrenheit o 56.11 grados centígrados, ahí es donde empieza a hacer ya su función de esterilización. Este proceso de esterilización dura alrededor de unos 30 minutos. Finalizando el proceso de esterilización, los quemadores se apagan, se abre la parrilla, recirculando el aire fresco en el exterior del equipo y de la cámara por un periodo de 15 minutos. Al terminar esta fase, el equipo se apaga y se procede a abrir la puerta de la cámara y sacar las estivas de madera.
¿Cuáles son las ventajas de adquirir este sistema o este proceso de secado de madera al aire seco? Es la inversión más baja de todos estos sistemas de secado artificial de la madera. Algunas de las desventajas es que la madera recibe un golpe de calor seco debido a que está recirculando todo el tiempo, y este golpe de calor seco lo que hace es que el exterior de la madera se seque demasiado, que es una de las fallas que se pueden presentar, y el interior de la madera, como lo estamos viendo en la parte izquierda del video, quede verde. ¿Qué puede hacer esto? Puede sufrir agrietamientos en la madera, pero teniendo un buen control de este proceso, o controlando la temperatura y la humedad, podemos evitar este tipo de daños. Posteriormente vamos a ver cómo se realiza la fabricación de las estivas. Tenemos la madera en trozas o en bruto. Perdón, primero tenemos el almacenamiento de todas estas materias primas, que es la madera. Tenemos la madera en trozos, en troza o en bruto. Posteriormente pasamos al proceso de dimensionado, donde vamos a sacar posteriormente los listones. Esos listones luego pasan al proceso de dislachado. En este proceso de dislachado se va a cerar la madera o se va a lijar de tal manera que quede lisa y que no vaya a tener partes saturadas o salidas en nuestra estiva. Posteriormente, las tablas de longitud de troza pasan al proceso de corte. Aquí es donde ya le vamos a dar el corte a las dimensiones que normalmente están estandarizadas, y estas se rigen con una norma de calidad que les vamos a explicar posteriormente. Estas tablas, con la longitud de las estivas, ya con las dimensiones estándar, posteriormente pasa al proceso de ensamble, que es donde vamos a armar la estiva. Luego va a ser almacenado el producto terminado y posteriormente la inspección y el marcado de la estiva, listo para ser alquilada, vendida o entre otras más funciones. Aquí podemos ver los tipos de productos terminados y las clases de estivas que podemos encontrar en el mercado. Estivas con dos entradas, no tendido interior, dos entradas con aletas. Esas son las diferentes clases de estivas que nos podemos encontrar en el mercado, dependiendo de la necesidad de cada cliente u usuario. Asimismo va a ser fabricada o vendida. Definiciones de metrología. Dentro de las definiciones de metrología tenemos la norma técnica colombiana ISO 4680. Esta norma ha sido utilizada para la estandarización de las estivas y además también permite el aseguramiento de la calidad. Esta va muy de la mano también con la norma ISO 9001, la cual permite tener un sistema efectivo que le permite administrar y mejorar los productos y servicios en una industria o en una empresa. Entonces, la norma 4680 va a permitir a los empresarios controlar mejor todos sus procesos, entre ellos la logística, para ser más competitivos y acceder a nuevos mercados. El empleo de estivas estandarizadas se da en su gran mayoría en la industria del consumo masivo nacional, como también en los intercambios comerciales entre empresas. También tenemos dentro de las inspecciones de calidad a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual es un organismo técnico de carácter administrativo que está adscrito al Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo, cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y también los niveles de satisfacción del consumo colombiano.
¿Por qué? Porque este vela porque los consumidores reciban los productos en los tiempos ofrecidos y que también las industrias o las empresas respondan por la calidad y la garantía de los muebles que están comercializando, en este caso las estivas. También tenemos la UNAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Esto es dado por designación del gobierno nacional y lo que hace es prestar el servicio de acreditación a los organismos de evaluación de la conformidad, contribuyendo así al desarrollo y a la competitividad empresarial. Entonces, este tiene como objeto principal, pues, acreditar la competencia técnica en cuanto a las buenas prácticas de laboratorio. Entonces, algunos laboratorios son certificados con esta norma, pues son los encargados de ejercer y aplicar los diferentes tipos de mediciones, regulando la calibración de los diferentes instrumentos. En este caso, instrumentos de medición de temperatura y humedad. La responsabilidad del tratamiento fitosanitario por parte de la empresa se da mediante una certificación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la cual establece una marca o sello que declara la aplicación de que se está efectuando los tratamientos fitosanitarios en los diferentes procedimientos de embalaje de madera. La norma técnica colombiana NTC 4680 es la que consigna todas las especificaciones técnicas necesarias para la elaboración de estivas, las cuales son estandarizadas. Entonces, acá en esta diapositiva se logra evidenciar cuál es el tipo de madera que rige o que establece esta norma técnica. Entonces nos dice que el tipo de madera se debe emplear coníferas o latifoliadas procedentes de bosques cultivados. Nos habla de cuáles son las dimensiones externas que debe tener la estiva, cuál es el largo, el ancho y el alto que debe tener. Además de eso nos nombra cuál es la capacidad nominal. Dice que la estiva estática o en movimiento debe soportar una carga de 1000 kilogramos. Nos dice en construcción que debe ser que las tablas de los pisos y los tacos, o sea, los cubos o paralelepípedos de madera que lleva la estiva para tener estabilidad, deben formar un ángulo recto entre sí y que las superficies de carga sean planas y paralelas a la superficie inferior. También nos habla de cuál debe ser la densidad de la madera, la humedad de la madera, el peso. Pues esta metodología consiste en medir porcentualmente el rendimiento real de la madera, así como los desperdicios generados. En observaciones, pues es importante calibrar para establecer con exactitud que los resultados que arroja un instrumento de medida sean lo mismo que la magnitud que se mide con él. Entonces los sensores, los cuales están ubicados en la cámara del proceso de secado, se deben calibrar cada 6 meses, lo cual se debe documentar con el respectivo certificado. Y para calibrar los sensores se debe utilizar la metodología de calibración definida por el fabricante. Nos dice que el responsable técnico en conjunto con el inspector de calidad deben realizar validaciones periódicas para asegurar que los sensores de temperatura se mantienen en óptimas condiciones de funcionamiento. Para esto se debe utilizar la metodología definida por el fabricante o bien lo indicado en el manual de procedimientos de la empresa. Los registros son esenciales para el éxito de las empresas, ya que además de ayudar en la toma de decisiones estratégicas, es la manera en la que se puede evaluar constantemente el estado de la calidad de los productos y asimismo, en caso de presentar algún error, implementar inmediatamente el proceso de mejora continua. Entonces, para ello, en este procedimiento de secado de la madera,
Se cuenta con un software el cual debe registrar la información general del tratamiento, como el número correlativo del tratamiento, fecha, hora de inicio y hora de término, nombre y cantidad del artículo. Además, también un registro gráfico y una tabla de datos de las temperaturas alcanzadas durante el tratamiento. Bueno, la incertidumbre de medición y los instrumentos de medición que utilizan para la madera es el termostato y el termohigrómetro. El termostato es un dispositivo que sirve para controlar la temperatura. Ese termostato que es utilizado es el modelo TH620 en Brand, que la dimensión es de 4, un rango de temperatura de 0 a 100 grados, su rango de humedad es de 0 a 100% humedad relativa, que tiene que estar entre ese rango. La caja de él es de acero inoxidable, la calibración es manualmente, la exactitud de temperatura es más o menos de 1 grado centígrado, la resolución de temperatura es de 1 grado y la exactitud de madera es de 3%. El, ter, el termohigrómetro es un instrumento que mide la humedad de la madera y es recogida mediante un cuadro para la compensación de temperatura implícita en la instrucción de la operación. Las características de este termohigrómetro LCD, que tiene un rango de humedad relativa de 10 a 95%, la resolución es de 0,1%, el rango de temperatura es de 0 a 60 grados centígrados o de 32 a 144 grados Fahrenheit. El rango del sensor externo es de menos 50 grados centígrados a 1230 grados centígrados y menos 58 grados Fahrenheit a 2372 grados Fahrenheit. El tipo de muestreo es de 0,8 segundos. La memoria es de máxima mínima lectura. Bueno, el QFD de nosotros da las necesidades y las características que necesita el cliente. Las principales necesidades del QFD es la resistencia a la comprensión, la resistencia a la flexión, la resistencia al impacto, la capacidad de carga, el absorbo humedad, el estándar de calidad y que tenga mayor durabilidad. La característica de resistencia a la compresión tiene que ser que reciba mayor capacidad de peso para que la carga que va a utilizar esa estiba sea la capacidad que es adecuada. La resistencia a la flexión, la característica es evitar deformaciones cuando se están haciendo las estivas, que no haya tener una deformación o una mala estructura. El impacto, que tenga firmeza al impacto con las capacidades de peso. La capacidad de carga es que pueda resistir la máxima carga que tiene la característica de la estiva. Observa humedad, que la temperatura sea del agrado que se dicen en los estándares de calidad que tiene la estiva, o sea, que sí tenga la temperatura adecuada. Los estándares de calidad, que es la norma NTC 4680. Mayor durabilidad es que tenga inmunización a sustancias químicas, que no vaya a tener hongos, o sea, que resista todo eso, o sea, que pueda tener resistencia a los insectos y no vaya a tener hongos ni nada de eso. Bueno, la calificación que se le dio al QFD en la primera parte de la resistencia con la mayor capacidad de peso es de máxima, porque tienen una buena relación. La de la flexión es mínima porque pues es mediana, porque cuando se hace una estiva tiende a evitar deformaciones. La resistencia al impacto también es mínima,
la capacidad de carga es máxima la relación porque entre más carga reciba, mayor durabilidad puede tener la estiva. La temperatura pues es mínima, los estándares de calidad también mínima porque pues no es tan importante que tengan o sea, que las normas de calidad, o sea, sean más o menos pues. Y la mayor durabilidad es más o menos porque cuando se le hacen todos los procesos químicos, pues tiende a que la estiva no vaya a tener ninguna infección en insectos ni en nada de eso. Muchas gracias. Bueno, finalmente queremos como ver la evolución que ha tenido este producto o digamos otros usos a un producto que inicialmente se utiliza en las organizaciones para carga de materiales o inclusive para almacenamiento de materiales, transporte. Vemos que las organizaciones, fuera de las organizaciones, las empresas de decoraciones o empresas que venden productos de madera han aprovechado para darle como otra visualización a este producto. Se utiliza para las casas, en las casas normalmente lo utilizan como mesas, como repisas, entonces queríamos dar como resaltar esta innovación que se le está dando a este producto. Como conclusión, tenemos que después de desarrollar el proyecto relacionado con la medición de temperatura aplicado en el proceso de secado de madera para la fabricación de estivas, se determina que la medición es importante para tener un control y formulación de la calidad, para identificar el desempeño al cumplimiento de objetivos o metas definidas para la satisfacción de un producto, servicio, proceso, organización, persona o recurso. Por esto, que si no se cuenta con un sistema de medición confiable, nunca se podrá saber si se está produciendo con calidad hasta que el cliente comience a quejarse y empiece a rechazar los productos. Por eso es que la calidad nos garantiza la satisfacción del cliente y además de eso hace que se perciba la marca de la empresa diferenciándose del resto de la competencia, dándole una promesa de valor a los productos. Además, este también es un requisito indispensable a la hora de comercializar. Y también en el caso de las certificaciones, al tenerlos da mayor confiabilidad a los clientes. En la actualidad es necesario cumplir con los estándares de calidad para poder competir en un mercado que cada vez es mucho más exigente. Entonces decimos que garantizar la calidad y la seguridad de los productos, en este caso de las estivas, pues está directamente vinculado con el éxito de la empresa.